Don Federico Bonazo, buenas tardes, Federico. Queridísimo Julio, Connie, Tere, audiencia crítica de Astillero, qué gustazo estar un miércoles más con todas y todos ustedes. Gracias. Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, ¿cómo estás, Teresa? Buenas tardes. Muy bien, contenta de otro miércoles más, reincorporándome y pura buena noticia, oigan, nos toca pura buena noticia. Híjole, sí, así es. Connie Delgado Parra. Connie, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Hola Fede. Y ay, qué bueno que ya estás de regreso, Tere. Y bueno, saludos a nuestra audiencia para hablar de todas las buenas noticias. Bueno, pues le toca a nuestro estimado Federico Bonazo abrir esta ronda que creo que va a ser muy larga sobre este tema porque es pues un verdadero impacto, un cisma, nos decía hace unos minutos el abogado Gabriel Regino. Federico, ¿cuál es tu primera lectura de lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo con el tema Sinaloa, Rocha Moya, Corte de Nueva York? A ver, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sacado un comunicado de prensa donde dice que ha recibido la petición de extradición del gobernador y varios otros funcionarios. Hay un senador de Morena también implicado. Insunza. Insunza, exactamente. Pero dice que la petición de extradición no viene acompañada de pruebas. Hay un primer ejercicio ahí de defensa mediática de lo que es un episodio más de una seguidilla, porque íbamos nosotros, me acuerdo que planteamos hoy en la mañana algunos temas de conversación para hoy en la mesa, y estábamos hablando de la agresión de Hexet, estábamos hablando de ciertas declaraciones del embajador, en fin, y ahora se suma esto que a partir de del mediodía más o menos se conoce como noticia que, pues sí, conmociona a la opinión pública, conmociona a cualquier ciudadano interesado en la relación cada vez más agria, más agresiva que tenemos con el vecino del norte. Yo veo dos dimensiones que son muy obvias, pero no por eso pienso no mencionarlas, que son, bueno, una es el juego político y cómo el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la misma Corte de Nueva York, en tantos otros casos que después terminan con indultos presidenciales a grandes narcotraficantes, como el famoso indulto al hondureño cuyo nombre nunca tengo bien recordar, que tú seguro lo tienes en la cabeza, Julio. Orlando Hernández. Orlando Hernández, exactamente, y después toda una serie de pantomimas donde el Departamento de Justicia que trabaja hoy para el trumpismo no hace nada, por ejemplo, con el caso de los acusados de los Epstein Files, y ha manejado una serie de acuerdos y de maniobras que evidentemente le siguen el juego a la administración Trump de extorsionar a México. Hay una presión permanente y creciente contra el gobierno mexicano, tanto declarativa como en este tipo de medidas que ya van al orden de lo judicial. Y ahí uno se pregunta ineludiblemente, digo, esta es una de las dimensiones, la otra dimensión sería pues que inevitablemente hay tantos casos de vínculo de funcionarios y gobernadores con el crimen organizado, que siguen brotando y saliendo a la luz y que muchas veces quieren taparse o incrementarse, depende del bando en disputa dentro de la política mexicana. Es decir, habrá una oposición que quiera acentuar, exagerar, incluso mentir sobre presuntos vínculos de funcionarios de Morena con el crimen organizado, y habrá una esquema morenista de protección donde va a minimizar en la medida de que esto sea posible y creíble ese daño. Y acá uno se pregunta entonces ineludiblemente cómo es posible que no se pudiera anticipar cuando se tomaron ciertas decisiones de qué candidatos que muy probablemente iban a ocupar cargos como gobernadores o otros cargos importantes o cargos de representación popular por parte de Morena no tenían una cantidad de antecedentes o de presuntas implicaciones que iban a provocar en el futuro este tipo de situaciones como estamos viendo. La soberanía mexicana, lo del caso de Chihuahua, es también muy grave, no porque la CIA se descubra ahora que opera en nuestro país, sino por cómo se ha dado todo el caso, la soberanía misma mexicana, en un contexto internacional de un imperio que está violentando las soberanías de tantos otros países en la región y en el mundo entero, está bajo ataque. Se ve que en Morena este cálculo no existió, o si existió, no tuvo el peso suficiente a la hora de tomar decisiones como la de potenciar candidaturas y acceso al poder de figuras como Rocha Moya. Gravísimo, acá lo dejan esta primera intervención, por supuesto que da el tema
para varios otros desmenuzamientos. Bien, Federico, gracias. Tenemos también el posicionamiento de Rubén Rocha Moya en X, que lo ha colocado hoy, y dice lo siguiente, dice Rubén Rocha Moya: rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno, y así se demostrará con toda contundencia en el momento oportuno. Este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional, que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable. A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia. Eso dice el gobernador Rocha Moya. Teresa Rodríguez de la Vega, en primera lectura y de bote pronto, ¿qué opinas sobre lo que está sucediendo? Muy de bote pronto, creo que tal cual lo decía ahorita el abogado Regino, el cambio de guión fue muy abrupto, ¿no? Teníamos un impasse en el que la relación en temas de seguridad con Estados Unidos estaba decantando a favor de la 4T por la obscena violación a la soberanía que implicaba la presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense, y creo que políticamente el saldo estaba resultando favorable a la 4T, y ahorita parecería concatenado, pues la tortilla dio la vuelta por completo, ¿no? En el mismo tema, la seguridad bifronteriza y bilateral, pues se convierte en un pasivo muy importante para la administración de Claudia Sheinbaum. Me parece que en este y en todos los temas que tengan que ver con el análisis de la actuación de Estados Unidos contra lo que han denominado narcoterrorismo, siempre tenemos que empezar diciendo que la actuación de las instancias judiciales de Estados Unidos es absolutamente facciosa en este y en tantos otros casos. La carga de realidad que tenga, y que tenemos muy buenas razones para pensar que en este caso se está hablando de un personaje cuya rectitud es muy, 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 muy poco probable, eso es otro tema, pero que incluso en un caso como el de Rocha Moya, la actitud y la actuación de las instancias judiciales norteamericanas es facciosa. Me parece que tiene que ser el lugar desde el que partamos, ¿no? No podemos hacer como que en este caso son pulcros y en el secuestro del presidente Nicolás Maduro, no. Me parece que tenemos que ver que toda esta actuación regional, amparado en la idea del narcoterrorismo, toda esta ampliación regional, pues tiene que ver con la doctrina Donroe mucho más que con la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, creo que ese tiene que ser nuestro punto de partida para el análisis, y de ahí sí ponderar cómo nos deja esta situación al gobierno mexicano, porque a mí me parece, escuchaba como siempre con mucha atención al doctor Meyer, pero a mí me parece que la idea de que la única ruta posible ante Estados Unidos es la intachabilidad, sí, pero no ante Estados Unidos, sino ante el dolor acumulado que la violencia, la infiltración del crimen organizado y la corrupción ha tenido hacia México, no hacia allá, pues, ¿no? Entonces, pero lo que sí creo es que tenemos que ser capaces de decir, ¿y ahora qué va a hacer la 4T? Tiene de frente una solicitud de extradición formal. Tiene que barajar bien, muy bien toda su lectura política, porque sería como raro, para mí sería muy raro, que ante otras cosas el criterio que siempre pese sea no hagámoslos enojar, aunque haya una cuestión de principio que se tenga que pasar por alto, y ante nos pongamos muy soberanistas y digamos, mientras no se acredite en la fiscalía local que el gobernador, que hay carga de prueba para dudar del gobernador, nosotros no vamos a proceder internamente en su contra. Entonces me parece que la 4T tiene ahorita que jugar muy bien en dos bandas, seguir sosteniendo un discurso soberanista, endurecer el discurso de la actuación facciosa, que me parece que es la clave narrativa que apunta el gobernador ahorita, pero por otro lado que las instancias judiciales aceleren sus procesos en algo que no hemos visto, que es la voluntad política de despejar las muy legítimas y objetivas dudas que pesan sobre la rectitud del
gobernador Rocha Moya y la forma en la que el narcotráfico pudo haber intervenido en su proceso mismo de elección. Termino diciendo, Julio, que a mí me parece que la oposición evidentemente ahorita ya está sacando todo lo que pueda, de estrategia para sacar provecho de esta tajada política, porque si lo de Bermúdez Requena no les alcanzó para que la 4T tuviera su García Luna, lo de Rocha Moya claro que les puede alcanzar, porque el nivel de mando de un gobernador que además ha sido muy amparado y respaldado en la narrativa oficial desde la presidencia de la República, como el gobernador de Sinaloa, sí estaría hablando de un grado de infiltración que no es derivable por la podedumbre de algunos mandos medios o inferiores, ¿no? Entonces me parece que ahora sí la 4T podría estar ante su García Luna y habrá que ver cómo reacciona, manteniendo un discurso soberanista que apunte la actuación facciosa, pero que haga caso a la evidencia dicha por muchos lados de que en Sinaloa tenemos un problema de infiltración de gran escala. Bien, gracias. Gracias, Teresa. Vamos con Connie. Connie Delgado Parra, ¿qué opinas de este tema? A ver, es que finalmente están como que se engarzan todas las piezas. A mí me gustaría, así de pronto, decir, lo primero es que lo que sucedió en Chihuahua y la actitud que está teniendo la gobernadora de tranquilidad y de evasión, y que muchas veces ha sido interpretada como una operación en la que está cometiendo muchos errores y está cometiendo equivocaciones y está contestando como de manera improvisada. Yo diría que hay que meter freno ahí, porque en realidad lo que estamos viendo es una acción, un plan coordinado. Es decir, justamente como acaba de mencionar el abogado que entrevistabas y lo que señala Tere, en términos de que en 15 minutos cambió el giro, o sea, dio 180 grados el giro, la situación. Dejó de estar en el centro Maru Campos para poner a otro corrupto, o sea, un corrupto por otro corrupto, simplemente que de diferente bando. O sea, yo lo centraría así. Y entonces, claro, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay que ver antecedentes. O sea, leí hace un momento que el periodista Enrique Galván ha documentado la cantidad de visitas que hizo Maru Campos a Washington el año pasado y que se han mantenido en secreto. O sea, hay mucha información que permite saber que estaban trabajando en colusión, que estaban armando el plan, que estaban haciendo, digamos, todo esto de la Torre Centinela, o sea, todos los antecedentes que hay, porque, en efecto, el gobierno de Estados Unidos se estaba infiltrando por los gobiernos opositores. Y en este momento, cuando sucede el accidente y que todo se visibiliza, entonces, claro, hay que plan B. Y el plan B es entonces ahora acusar a todos aquellos gobernadores que son opositores al gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, hay que acusarlos. Inmediatamente aparece, claro, tenemos muchos ejemplares que pueden funcionar, tenemos a muchos corruptos, en efecto, porque no se cuidaron los perfiles en el momento de la elección, etcétera, etcétera. Pero entonces estamos, digamos, ante un escenario en el que se están utilizando mecanismos para pues debilitar a la 4T. Y no estoy pensando a la 4T como a la que haya que defender, sino justamente un gobierno que se opone a las necesidades que tiene en este momento Estados Unidos. Y cuando decimos, pero ¿qué sucede en México? ¿Qué sucede con la corrupción? Habría que añadir una cuestión. El problema de la corrupción en los sistemas democráticos es algo que va integrado por la naturaleza del poder, y eso va a suceder en cualquier país del mundo. En efecto, lo que se requiere son mecanismos que fortalezcan la rendición de cuentas para que entonces, en la medida en que se observe que hay corrupción, que hay relación entre la delincuencia organizada y el aparato de Estado, pues inmediatamente se responda. Y eso no se ha hecho en México, o se ha intentado, pero no se ha logrado. Entonces, yo creo que son un conjunto de cosas
que en este momento lo que visibilizan es que sí hay un plan de acción coordinada con Estados Unidos para infiltrar de 1000 maneras la entrada de Estados Unidos a México. Bien, gracias, Connie. Federico Bonazo, claro que un primer impulso, un primer resorte nos lleva a considerar pues la defensa de nuestra nación ante las evidencias. Connie, Teresa y tú lo han descrito, todas las circunstancias que nos hacen ver el interés de Estados Unidos por intervenir, por dominar, por controlar, y podemos pensar que esto sea pues una represalia también por la presencia de la presidenta de México en la cumbre progresista en Barcelona, por lo decía el propio Gabriel Regino, el abogado, también el tema de la pretensión de hacer un eje económico con Canadá rumbo a la revisión del Tratado de Libre Comercio, en fin, pero ¿qué hacer desde el punto de vista de defender a la nación, pero también ser autocríticos de lo que ha sucedido y sigue sucediendo, porque además estamos en un momento que no sé cómo lo vean los tres participantes? Empiezo por ti, Federico. ¿Esto impactará electoralmente a Morena en 2027 e impactará fuertemente las relaciones México-Estados Unidos, Federico? Buenas preguntas ambas. Supongo que algún impacto tendrá, pero no me atrevo a anticipar cuál o cuantificarlo, ¿no? Se juegan en cada estado, hay como realidades diferentes que propondrán resultados electorales diferentes. Es muy interesante saber cómo le va a ir al proyecto del gobierno federal, al proyecto de Morena y la 4T en el 27, y sin duda pienso, y creo que es importantísimo insistir, en que aquí hay un ataque muy coordinado, no solo a México, porque esto es importante mencionarlo para darle dimensión a las verdaderas intenciones del imperio, ¿no? Hay un ataque muy coordinado contra todos los proyectos progresistas de la región. Desde luego que el factor Barcelona debe estar en el cálculo de esta derecha o ultraderecha que ha tomado el poder en Estados Unidos, que coordina a otras derechas en la región, que se mueven con la revancha, se mueven con recuperar la iniciativa. En el sentido de lo que decía Connie me parece muy importante, es decir, estaban los ojos sobre la gobernadora de Chihuahua, estaban las miradas críticas sobre lo que había sido la violación de la ley de seguridad en Chihuahua, y ahora viene esto, ¿no? Y rápidamente repito lo que yo dije en la primera intervención, que tenemos un departamento de justicia que claramente y de manera obscena y abierta como nunca en muchísimo tiempo está jugando a favor de la agenda política de Trump, no está jugando a favor de o cumpliendo cabalmente sus funciones constitucionales. Entonces, sin duda es un momento muy duro para ejercer la autocrítica, porque el nivel de asedio y el nivel de agresión de esta faceta imperial ayuda o anima rápidamente, mejor dicho, anima a cerrar filas, ya no solo con el gobierno mexicano, sino con la noción misma de nacionalismo, entendido bien como protección de la soberanía, como protección de una identidad esencial en la cual se engloban derechos, aspiraciones, y que están bajo la amenaza de los Estados Unidos, que tira por un lado la cuerda con toda la presión comercial, por el otro lado hace toda una presión diplomática, después suma la presión militar, ¿no? Estas guerras psicológicas que han sufrido otros países hermanos de la región mucho más que México, ni hablar lo que sigue sucediendo alrededor de la isla de Cuba, lo que ocurrió con Venezuela, pero también no hay que olvidar ciertos episodios, esto lo mencionábamos en la mesa de la semana pasada, y yo intentaba enumerar varios de los episodios intervencionistas que ha habido de orden militar en México, ¿no? Movilización naval extraordinaria cerca de aguas mexicanas, la voladura de una lancha muy cerca de la costa mexicana, la irrupción de drones de los Estados Unidos en nuestro territorio, el secuestro del Mayo, lo que pasa ahora con los agentes descubiertos de la CIA en Chihuahua. En fin, hay un nivel de acción y de agresión sobre México en diferentes zonas de la relación que anima a cerrar filas, y en este momento es muy difícil andar haciendo autocríticas, pero también creo que no podemos borrar la memoria, no podemos cancelar las lecciones que todas estas circunstancias nos están arrojando como sociedad y como ciudadanía. Esta estrategia de Morena de haber avanzado a toda costa poniendo
personajes que encarnaban aquello mismo que Morena había prometido combatir, bueno, tiene resultados nefastos. Espero que se aprenda esa lección. Muchas veces la gente piensa que cuando uno eleva estas críticas es porque carece de timing o de sensibilidad política o de coraje nacional, o nada que ver. Justamente la manera de defender un proyecto popular y nacionalista como es el de la 4T es intentar, dentro de las limitaciones de cada uno como analista, como opinador o como ciudadano, señalar cuando ese rumbo se ha desviado, porque esos desvíos son los que causan un daño político enorme. También la oposición se va a servir de este platillo. Y no hay que minimizar que este tipo de situaciones, algunas completamente falsas, inventadas, con el uso de la posverdad y del gran aparato de propaganda que tiene la ultraderecha, tanto que llega de afuera como la interna, sí, pero otras que están basadas en ciertos elementos de la realidad que son munición. Es así que es munición para la oposición y para la derecha en México. Entonces, ¿quién le hace más favor a esa derecha? El que señala los desvíos de rumbo o las situaciones de corrupción dentro del mismo proyecto de la 4T, o el que lo solapa para no darle munición a la derecha, ¿no? Yo creo que ahí hay que romper ese círculo vicioso y tener el coraje de revisarnos como ciudadanía, y incluso los que abiertamente simpatizamos con la 4T, elevar críticas cuando lo consideramos oportuno. Ahora, en este nivel de agresión sí cuesta mucho porque cuando tú pones en la balanza lo que hay, ¿no? El nivel de amenaza que hay, pues el instinto es de cerrar filas, sobre todo y principalmente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Bien, Federico, gracias. Cerrar filas como prioridad en este momento frente a esta agresión, cerrar filas con la presidenta Teresa, y en otro plano insistir en la crítica y la autocrítica, o este no sería el momento adecuado, y en tercer lugar, plantear si esto debe ser una advertencia muy a tiempo respecto a la postulación de candidaturas de Morena y 4T para 2027, donde desde ahora varias de las postulaciones que se anuncian pues se estremecen a veces también de irresponsabilidad y de falta de sensibilidad, proponiendo personajes desde ahorita que se van mencionando, pues muy distanciados de lo que debería ser el espíritu de la regeneración nacional. Teresa. Yo creo que podemos como cambiar un poquito la pregunta, Julio, y torcerla hacia decir qué significa cerrar filas. Por supuesto que ante la identificación clarísima, con mucha evidencia de que hay un proyecto imperialista regional de Estados Unidos encabezado por la actual administración de Donald Trump, toca a toda la izquierda cerrar filas en la defensa de las conquistas populares representadas, por acotadas que sean, por los gobiernos progresistas. De ahí partimos todos. Pero ¿qué significa cerrar filas? Y yo ahí creo que cerrar filas significa partir siempre desde el principio de que estamos ante una utilización facciosa de las instancias judiciales de Estados Unidos, y que lo hemos estado viendo recurrentemente en este segundo periodo, no solo históricamente, sino en este segundo periodo de Donald Trump, en donde el aparato judicial funciona como un elemento del engranaje de la política exterior estadounidense, no solo en términos de los procesos que abre, sino también, por ejemplo, en las mecánicas y lógicas de las filtraciones. Siempre que se filtran retirados de visados, etcétera, siempre la judicatura en Estados Unidos funciona como un elemento del plan de la doctrina Monroe. Y eso hay que decirlo siempre. Es tan facciosa la actuación de la judicatura estadounidense en el caso Rocha Moya como en el caso Nicolás Maduro. Eso hay que decirlo, pero eso no quiere decir que los casos que se persigan ante un cártel inventado para intervenir petroleramente a Venezuela e intentar cambiar el rumbo, perdón, es que me entró una llamada, el rumbo político. Teléfono rojo, Teresa, lo sabemos. No era el rojo, era mi hijo. Oye, sí, contéstale a Pete Hexet, no lo dejes ahí. No, era mi hijo, lo juro. Ahorita le pido a mi hermano que le conteste él y ya.
Si quieres contestar y vamos con Connie. No, no te preocupes, ahorita le contestan acá. Pero el punto es que, por un lado, hay que saber distinguir entre un cártel inventado, ¿no? Con una comisión absolutamente ilegítima y ilegal sobre territorio venezolano para poner el petróleo venezolano a favor y a actuar en favor de los intereses imperiales de Estados Unidos ahorita, de unas acusaciones que en México tenemos buenas razones para decir que tienen sustento de realidad, no solo en momentos emblemáticos como la captura, entrega del Mayo Zambada, lo que haya sido, y ese día rarísimo en el estado de Sinaloa, con tantas dudas que se sembraron sobre Rocha Moya, sino porque evidentemente no estamos ante una situación de invento absoluto, de una ficción como narrativa política. En Sinaloa nosotros aquí adentro sabemos que hay muchas cuestiones investigables. Entonces creo que lo que necesitamos es cerrar filas en el sentido de señalar la actuación facciosa sin decir Rocha Moya es un perseguido y es el chivo expiatorio que quiere construir falsamente la narrativa imperial para agredir a la 4T. Creo que mal haríamos porque estaríamos sembrando dudas sobre las dudas fundadas que tenemos nosotros en el interior. Creo que ahorita Ernestina Godoy tiene un paquetazo que ojalá lo que ha demostrado en otros momentos otra vez tenga el tamaño para enfrentar el paquetazo, porque lo que se tiene que es responder con muchísima transparencia judicial en la integración de una investigación interna solicitada ahorita por solicitud de extradición de Estados Unidos, pero que deje al pueblo de México claro de que en el país se están procesando judicialmente las dudas que pudieran ser fundadas respecto a la actuación del gobernador de Sinaloa. Me parece que estamos en un momento muy delicado porque creo que no hay que ser alarmistas, pero ¿qué pasa si la Secretaría de Relaciones Exteriores contesta con un soberanismo que no ha tenido en otros temas, además, pero contesta con un soberanismo de si no me das pruebas, para nosotros Rocha Moya es impecable? Tendríamos abierta una situación en la que Estados Unidos podría decir, con la impunidad con la que se comporta en todo el mundo, yo puedo extraer a la persona que estoy judicialmente persiguiendo, porque esa fue la justificación con la que extrajeron a Nicolás Maduro con operativo militar de por medio de territorio venezolano. Entonces estamos en un impasse, me parece muy, muy delicado, en el que la 4T tiene el desafío de cuidar la relación con el vecino del norte, pero también pues no tapar el sol con un dedo, en el sentido de que Rocha Moya es una especie de mártir que está intentando ser entregado para los intereses de una derecha que quiere intervenir en los procesos progresistas, porque creo que estaríamos volteándole la cara a cosas que aquí legítimamente están bajo un manto de muy buena duda. Gracias, Teresa. Connie, desde un punto de vista de estrategia política, ¿qué te parece el golpe dado hoy? Entra para cambiar la narrativa, ya lo hemos platicado en esta mesa, de lo que estábamos con la traición a la patria, y entramos al proceso de los extraditables y de la fusión de lo político con lo institucional en México, según acusaciones, en este caso de Estados Unidos. Llega en un momento en el cual está concentrado todo en el tema Chihuahua, Maru Campos, CIA, lo desplaza y está también en el esquema o en el momento político del cambio de dirigencia del partido dominante, que es Morena. ¿Te parece que habrá más consecuencias de esta estrategia política de Estados Unidos respecto a la política mexicana? Yo creo que en efecto hay varios puntos de encuentro. O sea, yo diría, lo primero, hacer este giro hermenéutico político, pues implicó cambiar, digamos, la justicia del lugar, ¿no? Y entonces entró en el punto digamos, a lo que significa Morena, todos sus candidatos, o sea, con vistas a elegir candidatos en los próximas semanas, meses. Entonces, yo diría que como sí hay un cambio de estrategia, cuando tú preguntabas, ¿es el momento de ser críticos? ¿Es el momento o es el momento de cerrar filas? Yo creo que son las dos cosas. Ser críticos en cuanto a que los candidatos que van a llegar en este momento de Morena
tienen que ser evaluados de una manera totalmente distinta a como fueron electos los anteriores. Entonces, la crítica no es decir, vamos a defender a Rocha Moya. No, la crítica no es esa. La crítica es a quién vamos a poner ahora para no ponernos en riesgo y exponer a, digamos, el proyecto de la Cuarta Transformación. Y la segunda cosa que me parece muy importante es que con esto el gobierno de Estados Unidos pone el pie para intervenir en las elecciones en México, ¿no? O sea, de pronto, o sea, de un día para otro ya tiene la posibilidad a través de los opositores, porque claro, ¿qué es lo primero que resulta que dicen los opositores del PAN, de MC, lo que señalabas hace un momento que informabas, Julio? O sea, lo primero es, a ver, ¿qué va a hacer la Morena ahora? No van a, o la presidenta, no va a actuar con la misma rapidez que lo hizo con Maru Campos. O sea, ahora se va a detener, o sea, automáticamente ponen en el escenario, confrontan un ejemplo con otro, pero cuando las condiciones son distintas. ¿Y por qué son distintas? Por eso yo insisto, los dos son corruptos. No hay nada que discutir en términos de eso. Hay evidencias de que los dos han cometido actos de corrupción. Pero lo que es distinto es que una abrió la puerta a Estados Unidos para intervenir, digamos, en términos de la CIA y de todo esto. Y el otro abre la puerta a través de, en efecto, de ser un corrupto y tener vínculos con el narcotráfico. Pero otra vez no hay que olvidar lo que ha investigado profundamente Osvaldo Zavala. El narcotráfico no surge de la nada. El narcotráfico es una empresa en la que nace de Estados Unidos, que nos es introducida a los países latinoamericanos y que se crea un triunvirato: empresarios, que son delincuentes de cuello blanco, autoridades estatales y grupos paramilitares. Y entonces, claro, ahora nos recorren el escenario a ese lugar como si fuéramos los mexicanos los responsables de eso. Y claro, sí está involucrado Moya y muchos más seguramente, pero la cuestión es que eso ahorita abre la puerta para empezar a intervenir en términos de lo que van a ser nuestras elecciones en los próximos días, y ahí la tarea de Morena es muy fuerte. Y la tarea de Citlali, y ahí bajo a México, ¿no? O sea, a Morena, porque en efecto, ella es la responsable directa de casi palomear de que no entre uno de estos infractores de la ley, porque claro, está en riesgo no solamente las próximas elecciones, sino que está en riesgo la ruptura de un régimen político que parecía que iba a iniciar un proyecto distinto, la izquierda o el progresismo. Entonces, bueno, simplemente cerraría diciendo que la intervención en este momento de Estados Unidos ya está dada de manera directa en términos del control de las elecciones de 2027 con miras ya al 2030. Bien, Connie, gracias. Federico, Tere, Connie, ¿algún otro comentario con el cual vayamos cerrando este tema que sigue estando movido? Mira, por ejemplo, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué material tenemos ahorita? Déjame ver el que se relaciona con este tema. La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la Fiscalía General de la República. En los documentos no se anexan pruebas. Comunicado 097-2026. Y en su primer párrafo dice que el 28 de abril, es decir, ayer a las 6 de la tarde, 18 horas, se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana. Eso es parte de lo que ha dicho. Y bueno, antes de seguir adelante, Federico, mira, vamos a ver algo que a mí me llama mucho la atención, que es
los pronunciamientos que hizo el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en Topolobampo, en Sinaloa, hace 7 días, cuando se quería instalar una planta productora de metanol en la colindancia con la bahía de Ohuira. No es el caso de GPO, productor de amoníaco, sino otra planta acusada de tóxica y con reacción y oposición de la ciudadanía, que llegaron al lugar donde estaba el embajador de Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa y otros personajes, impidieron que se colocara la primera piedra, y después de eso, según los reportes periodísticos, con mucho malestar o enojo, el embajador Johnson hizo pronunciamientos en otro salón aparte, distante del lugar de esta oposición a la primera piedra, donde dijo que mientras siguiera la corrupción y la falta de respeto al Estado de Derecho, no habría inversiones, en fin, una postura abiertamente intervencionista. Tenemos unos segunditos de lo que pasó en aquella ocasión cuando impidieron la colocación de la primera piedra. Vamos a ver nada más un poco. Ahí viene ya. A ver, ahorita ya saben ustedes que aquí en Producciones con lo que hay tenemos fórmulas para seguir adelante. Está también, mientras se coloca esta información, hay una... en Los Angeles Times se produjo una nota de Steve Fisher que decía: es posible que Estados Unidos se centre pronto en políticos mexicanos en el marco de su campaña contra la corrupción. El embajador de Estados Unidos, Johnson, anuncia una campaña anticorrupción del gobierno de Trump dirigida contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado, publicado en Los Angeles Times, y fundada esta interpretación, porque no es una nota informativa, esta interpretación fundada en lo que dijo en este acto, del cual creo que ahora sí ya tenemos aquí algo. A ver, adelante. Bien, pues eso es parte de lo que ha sucedido. Federico Bonazo, algo que desees agregar en este amplio análisis que puede sugerir que nos podemos llevar la hora con el tema, pero bueno, ¿algo más sobre el tema, Federico? Bueno, no, creo que hemos redondeado bien con las primeras noticias que hay en torno al tema y al pedido de extradición. Hemos más o menos avanzado en eso, pero creo que los otros temas que tenemos, si quieres podemos entrar en uno de esos, Julio, sí, están muy relacionados, o sea, está todo relacionado. Es más, sí, si hablamos de la interna morenista y los cambios allí, también está muy relacionado con este tema, ¿no? Y con el tema de Chihuahua y el tema de Pete Hegseth, Julio. Si quieres avancemos con alguno de esos que evidentemente guarda relación con lo de... Sí, sí, adelante, ¿con cuál deseas plantear, Federico? Lo de Hegseth, ¿no? Como un frente más de agresión a México, este personaje que si analizamos su biografía tendríamos que reírnos, ¿no? Que un tipo vinculado a la CIA, por supuesto, y un tipo vinculado a las Fuerzas Armadas, y un tipo vinculado a Fox News como presentador y tipo locuaz, que había perdido las elecciones en creo que la única ocasión que se presentó. Es un tipo que no llegó allí por particular comunicación o seducción con bases de electores, sino porque lo puso Trump, que puso en todo su gabinete a personajes realmente siniestros. Muy poco se salva, si es que se salva alguno, en cuanto a pues actitud institucional o que dé una careta de que respeta lo que pudo haber sido la institucionalidad perdida en algún momento de los Estados Unidos. Y este hombre que ante una comparecencia en la Cámara de Representantes habla de que México sí está haciendo bien algunas cosas, pero necesita hacerlas mejor y más rápido.
y casi suena ultimátum si lo leemos además en el contexto de las otras agresiones que hemos enumerado y revisado hoy y tantos en estos días, ¿no? Porque se acumulan. Un personaje que realmente cumple una función extorsiva igual que la del gobernador, la del embajador en México. Estas escenas que mostrabas ahora, qué interesante, cómo los pueblos se resisten a veces, ¿no? Cómo el derecho de la gente, de las comunidades a vivir con dignidad opone resistencia al disque derecho de las corporaciones de hacer lo que quieran con el planeta Tierra. Y ahí vemos, ¿no? Explicitada gráficamente lo que es la tensión entre unos intereses y otros. Esto comento de Hexet, ¿no? Que suena realmente a amenaza y rescato entonces también lo que han dicho, e insisto en lo que han dicho también Connie y Tere, de que un Estados Unidos que tiene a un departamento de justicia que por un lado Trump categoriza a los cárteles como organizaciones terroristas, con esto obliga a que toda una maquinaria judicial, militar y de seguridad de los Estados Unidos actúe, y por otro lado con un aparato, el Departamento de Justicia y otros que son la excusa narrativa mediática o montan ese escenario para que después las intervenciones de orden militar o policial o las agresiones directas, físicas y materiales sobre otros países y gobiernos puedan presentarse sin mayor revuelo. Eso anima a tomarse en serio lo que ha dicho Hexet, de que si no, de alguna manera el tipo insinúa, si esto no se hace rápido, pues tendremos que tomar alguno otro tipo de medida. Lo sumas al pedido de extradición del gobernador de Sinaloa y realmente ves el riesgo concreto e inmediato de una intervención de los Estados Unidos concreta en territorio mexicano. Y a esto que se le suma otra cosa que dijo Connie, que es cómo están operando en los procesos electorales de toda Latinoamérica. Así están operando en Colombia, a la cual la están sometiendo a una enorme tensión fronteriza y de otro tipo. Así están operando también y van a seguir operando contra Brasil, con los que tienen una serie de disputas diplomáticas muy fuertes, y así mandan embajadores a toda la región que descaradamente dicen que vienen a corroborar y a cumplir con la agenda del American First. Preocupante la situación, muy, muy preocupante la situación. Bien, Federico, gracias. Aprovecho para agradecer al semanario Río 12, dirigido por Ismael Bojorquez y donde colaboró nuestro siempre recordado Javier Valdés. Gracias por permitirnos reproducir videos de lo sucedido en esta fallida colocación de la primera piedra de Mexinol. Y de una vez aprovecho para comentar que nos invitaron a Arturo Cano y a un servidor para estar el próximo 15 de mayo, precisamente en Culiacán. Se cumplen 23 años de Río 12 y van a entregar empastados los ejemplares de todo lo que han reporteado y lo que han publicado a lo largo de este tiempo. Habrá también una conferencia, una plática sobre política en la cual estaremos tanto Ismael Bojorquez, Arturo Cano y un servidor. Así es que el día 15 nos vemos allá en Culiacán, Sinaloa. Teresa Rodríguez de la Vega, sobre los otros temas, ¿quieres o quieres abundar de algo? Mira, me voy a colgar un poquito, pero me lo voy a llevar muy lejos, pero creo que la próxima fecha lo amerita. Sobre la protesta y el impedimento de que se colocara la primera piedra, me parece que, bueno, por aquí y por allá ahorita estamos como presenciando movimientos que se articulan sobre la consigna de aquí no, ¿no? Y digo, lo tenemos en Bahía de Ohuira, lo tenemos ahorita con la planta de metanol que se estaría intentando instalar. Lo tuvimos también en Nayarit en estos días con la protesta que sucedió en Playa Cocina, en Punta Mita, también de pobladores, y también una muy desafortunada actuación del gobierno morenista local criminalizando esa protesta.
Es decir, el aquí no está siendo como una de las respuestas comunes con las que pobladores reaccionan a planes de desarrollo incorporados en el proyecto de la 4T, como muy bien lo has explicado tú varias veces en tu balance sobre el Plan México y sobre las contradicciones intestinas del Plan México, ¿no? Y estamos a punto, yo lo iba a decir de postrecito, pero ya que sacamos el tema, lo puedo decir ahora, estamos a punto de que se cumplan 20 años de el aquí no, que fue un antes y un después en términos de una victoria de los pueblos, que fue el aquí no de Atenco, ¿no? Estamos a punto de cumplir 20 años de esa brutal represión el 3 y 4 de mayo de 2006, en donde el gobierno reaccionó muy violentamente contra una población que dijo el aeropuerto aquí no, ¿no? Entonces me parece que en estas fechas en las que otra vez en distintos lugares los pobladores contestan ese desarrollo no a toda costa, ¿no? No con los criterios que nos imponen, creo que tenemos que volver a recordar de qué momento venimos y de qué procesos movilizatorios también abrevó la 4T y cómo está regresando la 4T con proyectos nuevos de desarrollo a esos territorios en los que antes pues actuábamos de otra manera. Entonces me parece como que pertinente movernos hacia allá un poquito. Así es, muy bien. Otra cosita muy rápida que quería decir. Adelante. Semanas pasadas habíamos estado mucho hablando de la soberanía energética, con esto de la apertura, fracking, comillas, sustentable, ¿no? Y creo que es bueno volverlo a plantear ahorita, porque el que estemos hoy en tiempo vivo, en tiempo real, bajando el balón respecto a una actuación de la judicatura estadounidense sobre un gobernador, nos tiene que dar testimonio de lo precaria que es nuestra soberanía, ¿no? Porque mientras ahorita estábamos como cambiando de hipótesis ambiental por la soberanía energética, ahorita nos damos cuenta no solo que alimentariamente, por ejemplo, estamos muy lejos de la soberanía, como muy bien lo dijo en este espacio hace días Luis Hernández Navarro, nuestra soberanía económica comercial es absolutamente inexistente porque le estamos poniendo en la mesa con la renegociación del TEMEC, y nuestra soberanía en términos de seguridad es absolutamente inexistente, y la coordinación, que es la palabra con la que muchas veces se ha intentado definir el proceso de articulación, pues no es tal como bien lo dice el hecho de que están pidiendo la extradición de un gobernador sin que hubiera ningún proceso de coordinación previa que hiciera que el gobierno de México actuara en consecuencia abriendo las carpetas de investigación, o por lo menos eso es lo que estamos viendo en este momento. Bien, Teresa, gracias. A propósito de Nayarit, invitamos a la audiencia para que terminando esta mesa nos hagan el favor, el honor de seguir sintonizando esta transmisión. Vamos a hablar con la diputada federal de Morena, Andrea Navarro, quien denuncia el ecocidio que se está realizando en Playa Las Cocinas y señala al gobernador de Nayarit por criminalizar las protestas de activistas. Andrea Navarro, diputada federal de Morena, a las 3 de la tarde estará con nosotros, y terminando con ella tendremos actualización informativa de lo que está sucediendo en el tema Estados Unidos, acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y contra otros personajes de la 4T. Así es que tendremos un ratito más después de esta mesa, ojalá nos acompañe. Connie Delgado, ¿qué tema para ir cerrando esta mesa tan extraordinaria, tan importante como siempre? Connie. Julio, Fede, Tere, voy a decir algo que igual es bien descabellado, pero lo voy a decir. Yo creo que la respuesta de la presidenta ante lo que sucedió en Chihuahua, si bien fue diplomática, calculada, fue muy tibia. Y en este momento estamos padeciendo esa tibieza. O sea, justamente no haber respondido, no haber aprovechado la coyuntura de debilidad en la que está el gobierno de Donald Trump, específicamente Trump, en términos de que se está realizando un supuesto atentado que a todas luces es construido, para lo único que dio fue para memes. Un Donald Trump que está bajando en las encuestas de manera radical. Un Donald Trump que está generando muchas preocupaciones económicas en su propio país, en su propia ciudadanía. O sea, un perfil un momento en el que podía habérsele dado una respuesta con un calibre distinto, desde mi punto de vista, desde México, y la presidenta no lo aprovechó. O sea, dejó pasar
Y con esa tibieza, pues ahora nos meten gol. O sea, la respuesta del secretario de guerra, ¿no? De Pete Hegseth, o sea, que venga a decir, capturan al jardinero, que es el segundo de a bordo del otro gran capo que acaban de capturar, y que venga a decirle a la presidenta, bueno, sí está muy bien, México está actuando bien, pero no es suficiente. O sea, de pronto nos revierten todo. Entonces, queda débil la presidenta, queda débil, aquellos gobernadores que están en Morena, que son parte de Morena, y queda fortalecida la gobernadora, porque es la que salvaguarda, porque eliminó un narcolaboratorio, ¿no? La presidenta ha borrado más de 2.500 y Maru Campos, uno, que además se sabe que era un lugar que estaba abandonado y que no tenía, ya ni siquiera producía, ¿no? Otra vez, también eso está documentado. Entonces, nos han revertido todo. Entonces, mi pregunta es, en este momento, ¿cuál va a ser la respuesta de Claudia Sheinbaum? ¿Se va a animar a salir un poquito de la... Claro, son diferentes los registros en los que está interviniendo Estados Unidos, en lo electoral, en lo económico, en la soberanía energética. O sea, a mí me llama la atención toda la mañanera de hoy, o sea, increíble, perdón que lo traiga, también iba a ser el postrecito, pero lo voy a poner, como toda la mañanera de hoy dedicado al acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica mexicana. O sea, todo el numerito es para que no le compremos a China, porque da a precios realmente bajos en relación con lo que le compramos a Estados Unidos, que es carísimo, y al mismo tiempo el gobierno se compromete ahora a todo lo que va a producir y a comprar en términos siderúrgicos, comprarlo a privados en México. O sea, por todos lados nos están, digamos, el intervencionismo, porque eso tiene que ver con algo que se negoció con el tratado con el TEMEC. Evidentemente nos obliga a Estados Unidos a que no podemos comprar nada que sea de China específicamente, porque entonces echa a perder nuestro convenio, nuestro contrato de comercio. Entonces, estamos totalmente cuñas por todos lados. Entonces, mi pregunta es, si en este momento la presidenta se va a animar a tomar una respuesta más dura, porque es el momento adecuado, es un momento de mucha debilidad de Trump, aunque no lo creamos. Entonces, pues, a ver qué dice nuestra presidenta. Ay, Connie, qué preguntas y qué circunstancias, y pues sí, suscribo lo que dices. Federico Bonazo, Federico, por favor, postrecito para ir cerrando esta mesa, por favor. Postrecito y un pequeño comentario de lo que ha dicho Connie antes del postrecito concreto, que es muy interesante, ¿no? Yo creo que Trump está en una situación de debilidad, pero eso lo hace muy peligroso. Y yo creo que esa circunstancia es parte de lo que ha evaluado la presidenta, donde evidentemente ha puesto el ojo en el caso Chihuahua sobre el fiscal, que ya renunció, y sobre el secretario de Seguridad. O es uno o es otro, dijo, ¿no? Y han aliviado mucho lo que es, uno sabe el poder de escarnio público que tiene la mañanera, ¿no? Han aliviado un poco la carga sobre la gobernadora, que está, bueno, indicada como colaboradora del exgobernador Duarte y presuntamente implicada en muchos actos de corrupción o de uso indebido del cargo, ligada también a un personaje de Morena, que es Cruz Pérez, que es uno de los candidatos que parece que va a contender en la interna morenista por Chihuahua, en estas contradicciones de lo que es un gobierno de izquierda promoviendo semejantes personajes. Postrecito es la segunda Asamblea General de la Liga Cultural Antifascista este próximo viernes 1 de mayo en el Salón Los Ángeles otra vez. Si no me equivoco, 3 de la tarde, no hay postre todavía, por eso no estoy confirmando el horario, pero convocadísimas y convocadísimos todos los colegas de la comunidad cultural que quieran seguir alimentando esta liga que crece, que tuvo un primer encuentro muy fructífero, sobre todo por la ayuda que se recaudó para mandar a Cuba el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México el pasado
domingo 19 de abril. Esta es la segunda Asamblea General a la cual puede asistir el que quiera, la que quiera, a proponer, a escuchar y a seguir creciendo la Liga Cultural Antifascista. Micrófono, Julio. Que tenga mucho avance y que vaya avanzando esta Liga Cultural Antifascista que ha ido poniendo los principales puntos sobre la mesa de este tema que hoy sigue teniendo la mayor vigencia y la mayor necesidad de fortalecer este tipo de expresiones y organizaciones. Teresa, por favor, postrecito. Traigo dos postrecitos, uno era postrecito y otro era tema, pero me interesa como poner el tema, aunque seguramente la próxima semana podremos abundar. A mí me gustó mucho la obra de teatro que acabamos de ver en Morena 4T, porque es una obra de teatro que cuando empezó ya te habían spoileado el final, ¿no? Entonces, ese primer acto, los rumores de que Luisa María Alcaldes dejaba la dirección política nacional de Morena, ese segundo acto donde ella sale a decir que no, que son rumores, que la única forma en la que ella abandonaría su lugar en el partido sería que la presidenta la llamara. Tercer acto, la llama la presidenta, ¿por qué no? Ya nos lo habían contado que se iba a pasar. Cuarto acto, los rumores, Ariadna Montiel, y quinto acto, bueno, en medio la llegada de Citlali Hernández, y quinto acto, este anuncio con mucho bombo y platillo de la salida de Ariadna Montiel y el relevo en la Secretaría del Bienestar, ¿no? Se abre este fin de semana una nueva etapa en Morena en la que parecería que se estrecharon los lazos entre Morena y la 4T, por la vía de la entrada de Citlali, por la vía de la entrada de Ariadna Montiel. Parecería que ese lazo va a quedar más estrecho. Habría que ver si también se estrechan los lazos entre la dirigencia nacional de Morena y la base morenista, que creo que son los lazos que han quedado mucho más maltrechos en este segundo periodo de la 4T en el gobierno. Y segundo, una invitación. Bueno, reitero, ya tendremos ocasión después de lo que va a suceder este fin de semana de platicar el próximo miércoles sobre qué pasó en el Consejo Político Nacional de Morena. Y por último, invitarlos mañana a las 12 del día, a partir de las 12 del día, porque promete ser un evento bastante largo, por lo menos de 6 horas, en conmemoración, muy triste conmemoración del Día del Niño. Académicos por Palestina y contra el genocidio organizaron un muy bonito evento en el que vamos a nombrar, o se va a nombrar, a todos los niños y niñas que han sido asesinados por el gobierno de Israel desde el 2023, desde octubre del 2023 hasta la fecha. Se van además a inscribir sus nombres en un memorial momentáneo en las escaleras, en la escalinata de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, y se va a dar lectura a todos los nombres que alcancen a ser leídos en 6 horas. Digo todos los que alcancen a ser leídos, porque no olvidar que más de 20,000 niños han sido asesinados por el ente sionista de Israel en estos cortos 3 años, casi 3 años, y que más de 50,000 niños han quedado heridos y huérfanos en esta incursión genocida contra el pueblo palestino. Entonces, invitarnos a todos a que si mañana tenemos oportunidad, nos demos en algún momento una vuelta de 12 del día a 6 de la tarde a las islas de Ciudad Universitaria, donde se va a hacer este memorial vivo. Perfecto, Teresa, muchas gracias. Connie, por favor, postrecito. Bueno, yo solamente quisiera pues reiterar la parte de que la crítica de Morena podría venir justamente de lo que va a suceder ahora. Bueno, el domingo van a nombrar formalmente a Ariadna Montiel, pero digamos, la apuesta será que la crítica de Morena no se realice simplemente de decir, todo va bien, o nos están, es la batalla contra nosotros y nosotros pobrecitos. No. Que la respuesta sea una decisión realmente en la que los que resulten candidatos al interior de Morena para las elecciones próximas de 2027 no estén atravesados por perfiles sucios, para decir lo menos, y que por lo menos que convoquen a la ciudadanía a partir de perfiles con los que la gente se identifique. Y bueno, la apuesta sería, en efecto, mucha gente dice, en el único que se puede creer es en Obrador, en el obradorismo. Pues ojalá que la llegada de
de Ariadna Montiel, pues diga algo, y que, bueno, si bien quien entra ahí es Bejarano y toda esa corriente, está la contraparte de Citlali, que es Martí Batres, y no es que yo esté apostando por uno o por otro, pero los contrapesos siempre son importantes, y hay una cosa interesante. Aparece la fuerza de López Obrador, pero a partir de la decisión en donde el control lo va a tener la presidenta. Entonces, es una buena mancuerna, considero, ojalá que así sea, y que la elección de los candidatos sea la justa y sea la necesaria para salir de este enfrentamiento con los Estados Unidos, ¿no? Connie, muchas gracias. Federico, Teresa, muchas gracias, Connie. Como he dicho, gracias por esta mesa que nos ha permitido analizar con rapidez y con inmediatez lo que está sucediendo en este tema, que está obviamente, como dicen los clásicos, incendiando las redes por todos lados con este tema Estados Unidos, Rubén Rocha Moya. Federico, gracias. Teresa, gracias. Connie, muchas gracias. Hasta pronto. Bye. Gracias. Hasta luego.